Hola a todos, el día de hoy les voy a presentar el tema de uso de la radiografía panorámica para predecir el deterioro sensorial postquirúrgico, esto después de la extracción de terceros molares mandibulares impactados. La extracción de terceros molares mandibulares impactados es la cirugía dental-alveolar menor más común en una clínica dental. Se puede encontrar algunas complicaciones durante el periodo perioperatorio y postoperatorio. Uno de ellos va a ser el deterioro sensorial postquirúrgico, que es raro pero posiblemente irreversible. Se ha informado que las tasas de complicación tras una extracción de la tercera molar mandibular está entre el 0,5% al 5% si es total y menor al 1% si es permanente. Existen diversos factores de riesgo asociados a la extracción de la tercera molar. Estos son la experiencia del cirujano, el método de anestesia, la edad del paciente, la morfología del diente y la proximidad de la raíz al canal del nervio alveolar inferior. Se han desarrollado diversas técnicas de imagen para poder evaluar la ubicación anatómica precisa de la tercera molar, entre ellos la radiografía periapical, la radiografía panorámica, la tomografía de plano transversal, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Sin embargo, solo la resonancia magnética proporciona la verdadera posición anatómica del haz neurovascular alveolar inferior. Aunque la película periapical produce la imagen más detallada de la morfología de la raíz de la tercera molar y las estructuras circundantes, la colocación real de la película a menudo se va a ver obstaculizada por el reflejo nauseoso del paciente y otras estructuras orales como la base de la lengua o el piso de boca. Por ello, el objetivo del estudio va a ser determinar si existe una correlación entre los factores de riesgo radiográficos y las deficiencias sensoriales postquirúrgicas. Se presume que los hallazgos radiográficos positivos aumentan la posibilidad de deterioro sensorial postquirúrgico y que cada parámetro individual se examine estadísticamente para poder atestiguar su asociación con la discapacidad sensorial con su respectiva sensibilidad y especificidad. Se inscribieron a este estudio un total de 120 pacientes que consultaron el Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital General de Veteranos de Taipei, en Taiwán, para la extracción de terceros molares inferiores impactados, esto en un periodo de noviembre del 2008 hasta marzo del 2009. Fueron elegidos debido a la estrecha distancia entre la raíz de la tercera molar y el canal del nervio alveolar inferior en la radiografía panorámica. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los pacientes y se evaluó la función sensorial del canal del nervio alveolar inferior y se confirmó que estaba intacta para cada paciente antes del procedimiento quirúrgico. Ninguno de los pacientes tenía antecedentes neurológicos. Los datos epidemiológicos recolectados incluyeron el sexo, la edad y el tipo de diente impactado, y las radiografías fueron leídas por 2 cirujanos orales experimentados de forma independiente. La confiabilidad interexaminador fue calculada por estadística. Debemos de recalcar que esta encuesta clínica se realizó con la aprobación de absolutamente todos los pacientes y el resultado del paciente no tiene correlación con el estudio en sí. 7 signos radiográficos representaron las variables predictivas. Estos incluyen el oscurecimiento de la raíz, que es la radiolucidez del área de la raíz de la tercera molar, donde se superpone la raíz de la tercera molar y el conducto del canal del nervio alveolar inferior. La interrupción de la línea radiopaca, que indica la ausencia de la continuidad de la corteza del canal del nervio dentario inferior. La desviación del canal alveolar inferior, que sugiere un cambio en la dirección del canal del nervio dentario inferior cuando éste discurre cerca de la raíz de la tercera molar. El ápice oscuro y bífido, donde el canal mandibular se superpone a él. La deflexión de la raíz, que es la morfología radicular dilacerada de la tercera molar, donde el canal del nervio alveolar inferior está en contacto superpuesto a él. El estrechamiento del canal alveolar inferior, que es el estrechamiento de la dimensión del canal del nervio alveolar inferior, donde el canal y la raíz de la tercera molar están en contacto
o superpuesto. Y por último, el estrechamiento de la raíz, que va a ser el estrechamiento de la raíz de la tercera molar, donde el canal mandibular y la raíz de la tercera molar están en contacto superpuesto. La variable de resultado fue entumecimiento en el labio inferior ipsilateral, que se definió como el deterioro sensorial en comparación con la sensación en el lado contralateral. A todos los pacientes se les pidió que registraran el tiempo de recuperación de la anestesia y el bloqueo del nervio alveolar inferior y se les dio seguimiento de una semana después. En la cita de seguimiento de la semana se utilizaron alicates de algodón para poder estimular los 5 puntos de referencia en el labio inferior de forma bilateral y se registró la diferencia de sensación entre los 5 puntos a cada lado del labio. Si más de 3 puntos del labio ipsilateral presentaban alteración sensorial, el resultado se definía como una alteración sensorial positiva tras la extracción de la tercera molar inferior ipsilateral. Se calcularon estadísticas descriptivas y bivariadas apropiadas según fue necesario, y además se utilizó la prueba exacta de Fisher para poder acceder a los datos. Los resultados se resumen en las siguientes tablas. La muestra de estudio estuvo compuesta por 120 pacientes con una edad media de 25,6 años y el 54% de la muestra fue de sexo masculino. Los dos cirujanos evaluaron un total de 120 terceras molares impactadas de forma independiente y el valor fue de 0,76 en la concordancia entre examinadores. Basado en Pelmi, la clasificación de Gregorio, había 28 Pelmi Gregory Ramos clase 1 en un 23,3%, 70 clase 2 de tercera molar en un 58,3%, 22 de clase 3 de tercera molar en un 18,3% y 62 Pel Gregory oclusal level AM3S en un 51,7%. 43 Pelmi Gregory oclusal BM3S en un 35,8% y 15 Pelmi Gregory oclusal nivel C M3S en un 12,5%. Las frecuencias de los signos radiográficos panorámicos fue el oscurecimiento de la raíz en un 35%, la interrupción de la línea radiopaca con un total de 58,3% de 70, la derivación del canal alveolar inferior en un 22,5%, el ápice oscuro y bífido en un 20,8%, la deflexión de las raíces en un 23,3%, el estrechamiento del canal alveolar inferior en un 38,3% y por último el estrechamiento de las raíces en un 21,7%. Después de la extracción de la tercera molar, el deterioro sensorial del canal del nervio alveolar inferior se observó en 13 pacientes de los 120, siendo el 10,8% según los informes de los propios pacientes, y fue confirmado por el examen clínico neurosensorial. Todos los casos de lesión del nervio alveolar inferior se resolvieron en 6 meses. La frecuencia de la discapacidad sensorial del nervio alveolar inferior en ese estudio fue del 10,8%. 3 de los signos radiográficos se asociaron estadísticamente con el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior, con un p-valor de 0,05. Utilizando la interrupción de las líneas radiopacas para predecir el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior postquirúrgico, la sensibilidad fue del 0,92, la especificidad del 0,45, el valor predictivo negativo del 0,08% y el valor predictivo positivo del 0,17%. Los otros factores predictivos radiográficos significativos fueron la desviación del canal alveolar inferior y el estrechamiento del canal alveolar inferior. El deterioro sensorial transitorio del nervio alveolar inferior después de la extracción de la tercera molar es una complicación común, aunque la mayoría de los pacientes se recuperaron del entumecimiento en el labio inferior ipsilateral en unos pocos meses. Sin embargo, la sensación desagradable no solo molesta al paciente, sino también va a molestar al dentista. La capacidad de prevenir y predecir esta complicación va a ser un tema de gran importancia en la clínica odontológica.
Los estudios han demostrado que la disfunción nerviosa después de la cirugía de la tercera molar es una complicación muy común después de la osteitis alveolar y la alveolitis seca, además de la infección de la herida, con una incidencia que oscila entre el 0,5% y el 5%. Afortunadamente, el deterioro sensorial postquirúrgico del nervio alveolar inferior suele ser autolimitado en unos pocos meses. Los factores etiológicos asociados con la lesión nerviosa son la experiencia quirúrgica del cirujano, la manipulación traumática del tejido, el edema postquirúrgico, la morfología en posición y orientación del diente, el método de anestesia y la proximidad anatómica del nervio alveolar inferior del diente. El estudio de Bell realizado en el 2003 coincidió con los resultados de Sedgwick-Gaffard en el 2005, ya que se estableció una relación significativa entre las tres variables predictivas que son la deflexión de la raíz, el oscurecimiento de la raíz y la interrupción de la línea blanca, además de la exposición al nervio alveolar inferior, mientras que Bell encontró una relación íntima entre la tercera molar y el nervio alveolar inferior cuando se observó deflexión en la raíz y oscurecimiento de las raíces. Sin embargo, en ese estudio no se encontró que la deflexión de la raíz y el oscurecimiento de las raíces fueran un predictor confiable del deterioro sensorial del nervio alveolar inferior. En la imagen A podemos observar el oscurecimiento de la raíz, que representa la radiolucidez del área radicular del tercer molar, donde se superponen la raíz de la tercera molar y el conducto mandibular. En la imagen B se observa la interrupción de la línea radiopaca, que representa la ausencia de continuidad de la corteza del canal mandibular, mientras en la imagen C podemos ver la desviación del canal alveolar inferior, que va a representar un cambio de dirección obvio del canal mandibular en el paso de la raíz de la tercera molar. El lápiz oscuro de la imagen D y bífido de la raíz de la tercera molar es donde se superpone el canal mandibular. En la imagen E podemos observar la deflexión de la raíz, que representa la morfología de la raíz de dislaceración de la tercera molar, donde el canal mandibular está en contacto superpuesto a él. En la imagen F, el estrechamiento de la dimensión del canal mandibular, que representa el canal y la raíz de la tercera molar. Esos están estrechamente en contacto superpuestos. En la penúltima imagen observamos el estrechamiento de la raíz, que representa el estrechamiento donde el canal mandibular y la raíz de la tercera molar están en contacto superpuesto. Y por último, el cambio quístico del tercer molar mandibular impactado con la estructura dentaria localizada aproximadamente cerca del canal del nervio alveolar inferior. En conclusión, va a haber tres signos radiográficos: la interrupción de la línea radiopaca, la desviación del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior, que son estadísticamente significativos para el deterioro sensorial postoperatorio en nuestro estudio. En ese estudio tuvo como propósito predecir el riesgo del deterioro sensorial postquirúrgico tras la extracción de la tercera molar mandibular impactada. Con base en resultados de este estudio, se debe recomendar una modalidad de imagen más precisa, como la tomografía computarizada de haz cónico, a aquellos pacientes cuyas radiografías panorámicas muestran uno o más signos radiográficos. Afortunadamente, van a existir herramientas de imagen más poderosas, como la tomografía computarizada de haz cónico, que están disponibles para poder ayudar a identificar la relación íntima real entre el canal del nervio alveolar inferior y las raíces de la tercera molar. Esto siempre y cuando los resultados radiográficos panorámicos preliminares muestren una relación cercana entre estos dos puntos de referencia anatómico.